Hola a todos, les saluda Ricardo del equipo de V-Sale. Primero, agradecerles a las personas que se van conectando a este Instagram Live. Comentarles que hoy vamos a a desarrollar un título buenísimo que es cómo desarrollar identidad corporativa para una pyme. Si tú tienes un negocio, estás empezando un emprendimiento, si ya tienes una mediana y pequeña empresa y quieres desarrollar identidad corporativa para tu negocio, entonces quédate aquí. En estos minutos se va a agregar, voy a agregar a Florinda Consiglieri, es nuestra especialista, para que nos dé mayores luces sobre. Así que ahí le estamos invitando para que se conecte esta tarde con nosotros. Ahí está. Hola Florinda, buenas tardes. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto estar Muy contigo. bien, ¿cómo estás tú? Súper, muy bien, muy emocionada por estos minutos que vamos a tener para hablar sobre un poco de identidad corporativa y responder algunas preguntas que tenga la gente. Excelente. Bueno, primero déjeme presentarle a Florinda. Florinda es catedrática de la Universidad de Lima, también tiene un MBA en la Universidad de Lima de Comunicación Corporativa. Tiene mucha experiencia en grandes empresas como Movistar y Culos y también ha sido emprendedora. Entonces, sabe exactamente cómo desarrollar estas estrategias para este público, para las pymes. Entonces, Flori, yo te quiero ir haciendo unas preguntas para que tú nos vayas dando luces sobre cómo una pyme puede desarrollar identidad corporativa. Eh, lo Claro que primero, sí. lo primero y lo más importante es entender qué es la identidad corporativa. Ujú. A ver, la identidad corporativa es un poco, es un intangible, ¿no? Es el ser de la organización, es la esencia, ¿no? Está constituida por varios atributos, pero principalmente, por ejemplo, uno de ellos es la historia de la organización, el proyecto empresarial, ¿no? Lo que tiene que ver con sus valores, sus principios, sus políticas de gestión y también la cultura corporativa, ¿no? Las formas de hacer. Es algo, digamos, que se va creando, ¿no? Conforme vamos creando nuestra organización, ¿no? ¿Quiénes somos? Eso es, en resumen, un poco lo que es la identidad corporativa, ¿no? Tiene atributos como nuestro nombre, cuál va a ser, digamos, si vamos a ser una sociedad anónima, si vamos a ser una empresa con responsabilidad limitada, ¿no? Ese tipo digamos, de cosas que son un poco más tangibles y también más intangibles como nuestros valores o la cultura que vayamos a desarrollar en nuestra organización, ¿no? Excelente. Antes de continuar, igual eh, decir a todas las personas que están conectando que si tienen a lo largo de este conversatorio con Florinda alguna consulta, lo vayan dejando ahí en sus comentarios en la sección de preguntas. Y bueno, y continuando, Flori, Ujú. ¿cuál es la diferencia entre identidad de marca e imagen de marca? Es algo que siempre nos genera confusión. Sí, mira, en comunicación corporativa nosotros denominamos identidad corporativa a la esencia, al ser de la organización, un poco a sus características, ¿no es cierto? A quién es esa organización. Y nombramos lo que es identidad visual o identidad de marca a lo que vemos de esa organización, ¿no? Por ejemplo, los símbolos, los colores corporativos, las tipografías, los diseños, lo que vemos de la organización. Es un poco la identidad visual o la identidad de marca. La imagen de marca es más la percepción que tiene el público de nosotros, es decir, esa idea o esas características que son los otros quienes nos la dan, ¿no? O sea, la imagen que, por ejemplo, tú puedas tener de alguna empresa o alguna organización y que es individual, ¿no? Pero digamos que se va creando un poco por la información que nosotros tenemos de esa organización, la comunicación o la experiencia que tengamos o que hayamos tenido con esa organización o con esa empresa, ¿no? Es más subjetivo, ¿no? Esa es la diferencia entre la imagen y la identidad, ¿no? Excelente, Flori. Ahora, si me permites o si me ayudas a responder esta pregunta, ¿por qué es importante construir identidad de marca Eh, corporativa? Sí,
o sea, es importante la construcción de ambas, ¿no? Empezar a construir nuestra identidad visual, porque definitivamente es un diferenciador de nuestra organización, pero es mucho más importante saber quiénes somos, y eso es la identidad corporativa, ¿no? Porque es la forma en la que nosotros nos vamos a presentar a nuestro público, ¿no? En este caso, te voy a hablar de organizaciones que pueden ser grandes o pequeñas, ¿no? Para mis clientes, cómo me voy a presentar a mis proveedores, cuáles van a ser mis políticas de acción, cuál va a ser ese marco de referencia de mi conducta, que son los valores, cómo voy a reaccionar frente a las diferentes situaciones que se vayan a presentar con mis diferentes stakeholders, ¿no? Es el término que se utiliza para nuestros grupos de interés, ¿no? Entonces, la identidad corporativa es justamente cómo hacer te voy a hacer una comparación como si fuera una persona, como la personalidad, ¿no? Eso que te hace a ti ser Ricardo es tu identidad. Lo mismo sucede con una organización, ¿no? Entonces tenemos que tener, antes de empezar a desarrollar y ver nuestros colores, nuestros logos, ¿no? Nuestros diseños, tenemos que tener en claro primero quiénes somos, cuáles van a ser nuestros valores, hacia dónde nos vamos a orientar. Vamos a estar orientados a una atención al cliente, vamos a estar orientados a las ventas, cuáles van a ser nuestras políticas con nuestros clientes, con nuestros proveedores, nuestras manuales de ética, cómo vamos a hacer nuestro reclutamiento, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con cómo vamos a construir nuestra personalidad como organización, ya sea chiquita o grande, ¿no? Entonces por eso es importante, porque es lo que nos va a también ayudar a diferenciarnos de nuestra competencia. Si vemos ahora, pues en los diferentes sectores, ya el producto es prácticamente el mismo, ¿no? No hay una diferenciación por producto, incluso tampoco hay una diferenciación por precio, pero sí hay una diferenciación de, oye, esta empresa tiene un propósito, por ejemplo, ¿no? Genera impacto ambiental, genera impacto social, ¿no? Tiene, no sé, el propósito de aportar a una solución y generar valor compartido para sus grupos de interés. Entonces, eso es lo que nosotros somos, y es importante que podamos construirlo y sepamos hacia dónde estamos yendo, hacia dónde queremos ir y qué queremos lograr antes de ver nuestro logo, nuestros colores y todo lo demás, en toda la parte visual, que es sumamente importante también. Excelente el ejemplo que has dado, Flori, la verdad es que ha quedado clarísimo. Sabemos de que eh, la identidad de marca es algo más visible, ¿no? Pero la identidad corporativa es algo mucho más profundo. Entonces, excelente. Exacto, Parece sí. que ahí nos ha quedado bastante claro con respecto a ese tema. Y ahora sí vamos a profundizar un poco más con respecto a las pymes. Ujú. Porque una pyme, específicamente, una pequeña y mediana empresa, o un emprendedor como tal, debería construir su identidad corporativa. Ujú. Como te comentaba hace un momento, la coyuntura ha hecho que aparezcan un montón de emprendimientos, ¿no? Que hayan personas que hayan querido emprender, y también ha cambiado un poco la mente, sobre todo el consumidor peruano, de ya no tener tanto miedo a hacer, por ejemplo, compras online o transacciones a través del e-commerce. El e-commerce se ha disparado, ¿no? En nuestro país. Pero no hay, lo que justamente es necesario es esa diferenciación, ¿no? Tenemos 10 emprendedores que hacen pasteles, tenemos 10 emprendedores que hacen ropa, tenemos 10 emprendedores que hacen joyas. ¿Cómo me diferencio de esa competencia? ¿Cómo hago, ¿no? Que no solamente mi producto sea, que tenga calidad, sino tengo que ir más allá, tengo que ver la atención, la relación que yo vaya a tener con mis clientes, el plus que yo les puedo dar, ¿no? De cómo voy a ser o cómo soy yo como organización, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser mis valores? ¿No? Sucede mucho, por ejemplo, como para poner un ejemplo, ¿no? Emprendedores que por ahí no tienen muy bien armados sus planes de delivery, la parte logística, ¿no? Y al ¿Qué pasa final, mucho? ¿perdón?
Que pasa mucho, pasa bastante. Sí, pasa mucho, ¿no? Entonces, va más allá del tema de, está bien, puedes tener un problema de gestión, pero es el cómo vas a resolverlo. Es cómo tú, siendo tú, como organización, vas a poder resolver ese problema y qué valor agregado le vas a dar a tu cliente cuando ocurran ese tipo de situaciones, ¿no? Porque ya no es suficiente con, ah, sí, bueno, disculpa, te devuelvo tu dinero, chao. Es como el cliente te va a decir, oye, o sea, ¿qué clase de política es esa? ¿O qué atención es? En cambio, si es un emprendedor que te dice, no te preocupes, yo ahorita voy, te lo llevo yo, busco, veo la forma de generar valor a ese cliente, ¿no? Me voy a diferenciar. Y el cliente va a entender, bueno, es un problema de gestión que le puede pasar a cualquiera. Puedes tener un inconveniente con tu motorizado, puedes tener un inconveniente con tu empaque, pero si tú tienes una buena relación y dentro de tus valores, dentro de tu marco conductual, ¿no? Buscas generar valor a tu cliente, eso es lo que te va a diferenciar. Y eso es parte de tu identidad corporativa. Y eso lo tienes que tener claro desde antes. ¿Cómo vas a reaccionar o cuál va a ser tu comportamiento frente a las diferentes situaciones que se te pueden presentar como emprendedor? ¿Cómo vas a, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos valores? ¿Qué es al final lo que tú quieres transmitir como organización? Y eso es al final lo que te va a diferenciar. Ya no, las empresas ya no se diferencian tanto por producto, no se diferencian por precio, ¿no? Podemos encontrar muchas empresas que tienen los mismos productos y los mismos precios, pero al final van a subsistir las que tengan una cultura, una identidad sólida, ¿no? Los que tengan también un propósito. Somos ahora consumidores que estamos mucho más orientados también a investigar, somos mucho más investigadores como consumidores. Entonces, buscamos más información de, ok, este es tu producto, ¿cómo haces tu producto? ¿Quién hace tu producto? ¿Qué materiales o qué proveedores utilizas para ese producto? ¿No? Entonces, estás más enfocado a investigar y al final el cliente dice, bueno, si tengo que pagar un poquito más, pero esta empresa genera un impacto, un menor impacto medioambiental, por ejemplo, me voy con esta empresa, me voy con este emprendedor, ¿no? Porque le está generando un valor. Y eso es parte de nuestra identidad. Entonces, antes de nosotros ver de cuáles son nuestras fortalezas, tenemos que ver un poco cuál es nuestro propósito, pero también cuál es nuestra pasión, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es ese impacto que queremos dejar, esa huella, ¿no? O sea, no crear una empresa o un emprendimiento. Excelente, Flor. Y rescato mucho la frase que has mencionado sobre cuál es nuestra pasión. Creo que eso es bastante profundo y cada empresa debería no solamente descubrirlo, sino también tener ese objetivo desde el momento de su creación. Y en relación justamente a esta pregunta, Flori, es cómo una pyme debería empezar a construir una identidad corporativa, considerando y que tú tienes experiencia en esto, que una pyme no tiene todo un equipo y un soporte de marketing atrás, sino es que por lo general Uh -huh, son uh empresas -huh, unipersonales o con equipos muy pequeños. Entonces, ¿por dónde empezar? uh -huh. Justamente por lo que acabamos de hablar, ¿no? ¿Cuál es tu pasión? Qué es lo cuál es tu propósito? ¿Cuál es el impacto que quieres dejar? Si es un emprendimiento, lo que estás haciendo, tiene que hacer algo que realmente te emocione y te guste. Y en base a eso, empezar a construir un poco cuáles son tus valores y qué es lo que tú quieres transmitir a tus grupos de interés, ¿no? ¿Qué quieres tú transmitirle a tus clientes? ¿Qué quieres tú, digamos, cómo te quieres resaltar, ¿no? Eh, la, quieres transmitir parte de ti en esa marca. Por lo general, el emprendimiento, cuando uno crea un emprendimiento, lo que busca es que tenga también su esencia, ¿no? Que tenga parte de ti. Y para eso tienes que buscar, primero, estructurarlo de esa forma. ¿Quién soy? ¿No? ¿Quién soy? ¿Qué quiero transmitir? ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir? ¿No? Y ya en base a eso empezar a crear tus políticas, ¿no? Ok, ¿qué pasa si, ¿no? Con mis clientes, ¿cuáles van a ser las políticas que yo voy a tener con mis clientes, políticas de devolución? ¿Cómo va a ser la publicidad? Es sumamente importante ser transparente, ¿no? Entonces, dentro de una de las
características que debería tener nuestra identidad corporativa es justamente la transparencia, porque eso nos va a ayudar a generar confianza, ¿no? Y la confianza es lo que al final nos va a ayudar a conectar con estos grupos de interés, ¿no? Sobre todo en los emprendedores con sus clientes, que es, digamos, son grupos pequeños que ellos primero quieren empezar a trabajar, ¿no? Entonces, pero no puedes dejar de lado tampoco a tus proveedores, ¿no? Tienen que ser proveedores de calidad, que se ajusten, que tengan los mismos valores que tú quieres transmitir en tus productos, en tu marca. Todo eso lo vas a ir impregnando en tu marca conforme tú vayas avanzando poco a poco en la creación de tus productos, en la interrelación que vayas teniendo con tus grupos de interés. Pero lo primero que tienes que tener claro es quién eres y qué quieres transmitir, ¿no? Perfecto, Flor. Y yo justo tengo una pregunta que creo que es muy importante porque la mayoría de empresas pequeñas que obviamente tienen un objetivo más comercial descuidan otros aspectos tan importantes como la identidad corporativa. Y es, ¿cómo impacta la identidad corporativa en las ventas para una pyme? Uh-huh. Es justamente la diferenciación. Eh, es, no lo vamos a ver, esto es un trabajo que se va a ir viendo conforme vas avanzando en tu construcción de marca, pero que se va a ir impregnando y lo vas a ir viendo conforme vayas avanzando, ¿no? No va a ser inmediato, es como trabajar, ¿no? El posicionamiento de marca. No es no vas a tener un resultado inmediato, pero sí vas a tener un camino que te va a llevar a ese objetivo. Y esa diferenciación va a ser que los clientes al final escojan tu marca. Ya sea por el propósito que hayas transmitido, ya sea por los valores que tú tienes. Es importante, muchas veces decimos la misión y la visión y la vemos en la página web o en papeles, pero es sumamente importante porque es justamente lo que nos dice hacia dónde vamos, hacia dónde estamos yendo. Y se lo digo a mis grupos de interés, le digo a mis clientes, esto es lo que queremos lograr y lo vamos a hacer así, y vamos a generar valor. Entonces, teniendo claro quién soy y sabiendo cuáles son mis valores y actuando en base a esos valores con transparencia y generando relacionamiento con mis clientes, yo poco a poco voy a lograr sobresalir. Y el sobresalir y diferenciar va a hacer que al final esos clientes sean fieles a mí y me elijan a mí como empresa, ¿no? O como emprendimiento para la satisfacción de las necesidades que ellos tengan, ¿no? Entonces, es como si yo tengo hambre, ¿no? Hay diversas formas que yo puedo satisfacer ese hambre, pero voy a elegir alguna, ¿no? Que realmente diga, no sé, algo saludable, ¿no? O de repente este emprendimiento que apoya o, no sé, tiene algún proyecto social o tiene algún proveedor que son, no sé, agricultores pequeños, ¿no? Entonces ya el mismo cliente exige o busca que los productos que consume generen algún impacto, ¿no? Entonces, si nosotros en nuestra construcción de identidad tenemos un propósito, una visión, queremos generar una diferenciación, tiene que ir por ese lado. Y eso es lo que al final nos va a llevar a que los clientes prefieran nuestra marca y eso significa mayores ventas, al fin y al cabo, ¿no? Eventualmente va a haber un mayor impacto. Sí, y fidelización, o sea, no solamente que te compren y de ahí te olviden, ¿no? Sino que fidelices a ese cliente y ese cliente al final te recomienda y es así como vas a poder ir creciendo, ¿no? Excelente, Flori. La verdad es que ha sido bastante nutritiva la información que nos están dando, que nos estás dando. Si alguien tuviera alguna consulta, este es el momento para dejarla abajo en los comentarios en la sección de preguntas. Y antes de terminar, Flori, sí quisiera que nos contaras un poquito sobre tu experiencia como emprendedora. Por ejemplo, ¿cuáles han sido tus mayores desafíos? Un poco de lo que hayas vivido. Ajá. Bueno, en el caso del emprendimiento en el que participé, definitivamente era con socios, ¿no? Entonces, uno de los principales retos es hacer ese brainstorming
de decidir quiénes somos. Porque cuando uno emprende solo es mucho más sencillo de poder, ¿no?, visualizar y decir, ok, esto es lo que yo quiero transmitir, ¿no? Pero cuando son dos o tres personas, ahí es, ok, ¿qué queremos transmitir todos, ¿no? Eh, pero al fin y al cabo encuentras puntos en común y dices, ok, estas son las características que queremos resaltar. En nuestro caso, nosotros elegimos el tema no solamente de calidad, sino también de diseño, ¿no? De y de atención al cliente. O sea, para nosotros, uno de nuestros propósitos y nuestra misión era el 100% de satisfacción del cliente. Entonces, al mínimo detalle, el mínimo, no sé, requerimiento del cliente, buscábamos siempre que esté más que satisfecho, ¿no? Esa era nuestra orientación. Buscábamos, y bueno, esa era, digamos, la principal, y luego buscábamos diferenciarnos a través, pues, de un diseño que sea propio, no copiar, por favor, no copien, hagan sus propios diseños para que transmitan realmente lo que ustedes son, ¿no? Entonces buscábamos eso, ¿no? Estábamos más orientados, nuestro propósito era el 100% de satisfacción de los clientes, ¿no? Excelente, Flori. También me quedo con lo último que has dicho, no copiar. Hay que ser Sí. reales, hay que ser únicos, así que eso es un consejo bastante importante. Yo la verdad Ujú. quisiera agradecerte por darte este espacio en tu agenda para compartir con nosotros y con todas las personas que se han conectado y que van a ver este video más adelante, porque sabemos que en su mayoría nuestros seguidores tienen un emprendimiento, son pymes, están empezando, tienen un negocio, una idea de negocio Ujú. que quieren implementar y desarrollar más adelante, así que sabemos que toda esta información va a ser de utilidad, así que muchas gracias a todos los que se han conectado. Vemos que se ha conectado Palomino, Bruno, Anet y muchas personas más que están desde el inicio de nuestro conversatorio. Agradecerte, Flori, nuevamente y no sé si quieras dar unas palabras finales igual para todas las personas. Sí, nada, gracias Ricardo por la oportunidad, por hablar sobre este tema que en realidad es súper importante y muchas veces cuando recién emprendemos le damos más peso a la parte visual y luego nos queda pendiente justamente esta parte intangible de realmente quiénes somos, ¿no? Porque conociendo quiénes somos es que vamos a poder tomar decisiones, ¿no? En base a nuestros valores, en base a nuestra misión, a nuestra visión, al propósito que tengamos como organización. Y me parece súper importante que ustedes tengan esta plataforma para poder apoyar a todos los emprendimientos eh, eh, que crecen cada día, ¿no? Entonces, Bueno, nada, muchas gracias esperamos por más el adelante. tiempo. ¿Perdón? Esperamos tenerte más adelante igual, en una próxima Nada, oportunidad. cuando, claro que sí, cuando gusten podemos otra vez conectarnos y hablar de algunos otros intangibles también que están dentro de la comunicación corporativa, ¿no? Excelente. Entonces, muchísimas gracias, Flori, muchísimas gracias a todos los que se han conectado y será hasta una nueva oportunidad de un Instagram Live en Visey. Así que, nada, me despido. Un gran abrazo, Flori. Chao, chao. Chao.